¿Qué tal? Ahora en esta pequeña cápsula hablaré específicamente de una manera muy concreta de lo que es el deber jurídico y cómo es el origen hacia las obligaciones. De esta manera tendremos un material adicional para nuestros seminarios y diplomados que impartimos en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. No te despegues, que comenzamos. Comenzando con este primer módulo de la parte de contratos civiles en apoyo al seminario o diplomado que estemos tomando aquí en el Centro de Estudios de Derecho de la Empresa, pues primeramente hablaremos de la base, porque los contratos, como sabemos, son una fuente de obligaciones y pues por ende primero tenemos que entender la obligación, ubicarla en el plano doctrinal y en el Código Civil, como lo veremos en las siguientes diapositivas, así como en el plano del deber jurídico, que es el origen de todo. ¿Por qué hablo del derecho jurídico, el origen de todo? Bueno, porque el deber jurídico, en un sentido amplio, lo podemos definir como la necesidad que tiene cualquier persona de asumir de manera voluntaria el cumplimiento de una norma, ya sea jurídica, moral o social, respecto a su comportamiento a efectos de llevar una sana inclusión o desarrollo dentro de esa comunidad o esa sociedad. Eso es el deber jurídico en sentido estricto. Eso nos apertura esta clasificación ya, por eso digo que es el inicio de todo. Sin embargo, aquí hay que tener muy presente que desde el primero, el deber jurídico lato sensu, hay un universo de acreedores no identificados, indeterminados, puesto que de acuerdo a la conducta que lleve a cabo va a ser a quien se esté beneficiando o con quien llegue a contraer alguna obligación. Ahora, el deber jurídico en estricto sensu se define como la necesidad de observar de manera voluntaria al momento de llevar a cabo cualquier conducta conforme a lo que establecen las normas de derecho, la propia sociedad, ya sea las personas determinadas o indeterminadas con las que te rodeas. De esa manera puedes mantener nuevamente la aceptación dentro de un estado. Entonces aquí tenemos, por decirlo, ejemplos de un ejemplo muy interesante donde se empieza a emplear la palabra obligación, y por la obligación pues obviamente nos encontramos en los códigos civiles. Simplemente los padres están obligados a dar alimento a sus hijos. Estamos hablando del Código Civil. Me viene la palabra obligación ya como una segunda categoría de deber jurídico lato sensu. Entonces la obligación también la podemos clasificar en lato sensu, que significa en sentido amplio, pero también una subespecie de obligación en estricto sensu. ¿Qué vamos a hacer en obligación lato sensu? Y ahora ya no hablamos como en el deber jurídico, como una necesidad o aptitud que voluntariamente tomo. No, aquí ya hablando de obligación, por eso puse el ejemplo del Código Civil, ya se está hablando de una necesidad jurídica de cumplir voluntariamente con una prestación de carácter patrimonial, pecuniaria o moral a favor de un tercero, que sería un acreedor. Y como es lato sensu, va a ser indeterminado y en un momento en el tiempo podrá llegar a existir. O bien, si ya es pactada o ya está normada por ley, pues bueno, el sujeto ya está determinado. Eso sería la obligación en lato sensu. Ahora, en estricto sensu, ahora sí, ya es la que conocemos y habitualmente centramos nuestros contratos, convenios y cualquier relación o donde exista acuerdo de voluntades, porque aquí también es una necesidad jurídica y estamos hablando de ordenamientos, de estar en aptitud de cumplir voluntariamente una prestación en favor de un sujeto que va a poder llegar a existir, y si ya existe, aceptarlo. ¿Cuál es la gran diferencia que vamos a tener aquí? Una es en lato sensu, es la necesidad jurídica de cumplir, y aquí en estricto sensu es la necesidad jurídica de mantenerse en aptitud, es decir,
yo me voy a obligar de acuerdo a mis condiciones que tengo y voy a mantener mis condiciones económicas, patrimoniales, morales, las que se les ocurran, para estar en la posibilidad de cumplir. De aquí se desprende, y hago un paréntesis, van a ver el video de la teoría de la imprevisión, porque hay situaciones que van fuera del alcance de las partes, no de una parte, de las partes, como el caso de una guerra, en el caso de una fuerte recesión económica que se ha declarado, obviamente, y estamos hablando de casos de fuerza mayor, caso fortuito, como lo que puede ser por mandato y por una emergencia sanitaria, detener la actividad, y eso nos puede afectar a todos. Ya lo pueden ver en ese video de teoría de la imprevisión. Bueno, el derecho personal convencional, como una subespecie de la obligación lato sensu, como aquí lo vemos, se convierte en lo principal cuando hay un consenso o un acuerdo de voluntades, y lo que se puede definir como la necesidad jurídica, nuevamente resalto, necesidad jurídica que tiene ya una persona denominada deudor u obligado de cumplir voluntariamente a favor de otra persona llamada acreedor o beneficiario, quien a su vez puede exigir en caso de incumplimiento, más bien es quien le puede exigir, estamos hablando voluntariamente, el cumplimiento de una prestación. Vemos que puede ser una patrimonial, y llámese pecuniaria, de dinero, o llámese moral. De esta manera, pues yo ya podría decir que la obligación stricto sensu es toda aquella que surge y nace la necesidad jurídica de mantenerme en aptitud. Y derecho personal convencional nos está definiendo como, ya ahora sí, una descripción de una relación donde dos sujetos tratan de lograr mutuos beneficios por un acto jurídico, donde uno se va a convertir deudor y en el otro acreedor, en donde ambos, de una manera voluntaria, el primero deberá de cumplir con una prestación y el segundo pues podrá exigir su cumplimiento. Ahora, encontramos en derecho de crédito indemnizatorio, siempre escuchamos la palabra indemnización, pues partimos de esa teoría o de ese derecho indemnizatorio, donde podemos definir la indemnización como la reparación del daño ocasionado. Pero en teoría de las obligaciones ya tendríamos que ver una clasificación y un concepto que nos permita hacer estas dos subcategorías del derecho de crédito indemnizatorio. Cuando me refiero al derecho de crédito indemnizatorio, también es un derecho personal indemnizatorio, como algunos autores, cada uno lo denomina de diferente manera. Entonces, aquí también nace de un acto jurídico y no propiamente un acuerdo. En muchas ocasiones, como vamos a ver, hay algunos, como la responsabilidad objetiva, como su nombre lo dice, es por lo que realizas, el riesgo que estás exponiendo, pero también hay aspectos subjetivos que se deben de valorar. Es decir, cuando se refiere a cuestiones conductuales, se refieren a cuestiones de sujetos o subjetivas, y ya cuando esa conducta conlleva una parte medular para determinar o que fue directamente la causa del daño, tiene que ser un objeto o una situación creada por esa conducta. Bueno, entonces aquí hablamos de actos jurídicos, y recordemos, actos jurídicos son todos aquellos donde participa la voluntad del hombre y tiene consecuencias jurídicas. Entonces, aquí en este caso, pues el concepto que vamos a manejar para derecho de crédito o personal indemnizatorio, como la necesidad jurídica que tiene una persona llamada deudor de cumplir a favor de otra llamada acreedor la restitución de una situación jurídica al estado que tenía antes de producirse. Dos puntos: la violación ilícita de un deber o un hecho lícito que causa un detrimento patrimonial. Eso es el derecho de crédito indemnizatorio. Ahora,
hablamos de dos temas muy importantes. Estamos hablando de, primero, una conducta o un hecho previsto por ley como objetivamente dañoso, ¿sí? Es cuando ya el hecho de que yo lo lleve a cabo, hay una intención de provocar un daño. Ahora, también tenemos por el empleo de un objeto, y objeto entendámoslo no como un vaso, taza, o en general un vehículo, una maquinaria pesada, la construcción de algo, que la ley en su texto lo considera peligroso. Es decir, el estar transportando combustibles o materiales altamente explosivos, altamente contaminantes, eso ya nos coloca en un objeto que la ley considera como peligroso, ¿sí? Y tenemos finalmente la que se realiza por una conducta errónea, es decir, un error de apreciación, deposito o hago un pago a algún tercero, y ese tercero, pues bueno, tiene el derecho a reintegrarme ese dinero porque para él no estaba destinado. Entonces queda que la responsabilidad objetiva se refiere a una conducta o hecho previsto por la ley como dañoso. El riesgo creado es por la actividad que llego a hacer: tomar un vehículo y conducir, operar maquinaria pesada, llevar a cabo una construcción, el transporte de productos o mercancía peligrosa, ya sea por flamable o por contaminante. Entonces implícitamente ahí es donde se encuentra el peligro, y tú lo creas al llevar a cabo esa conducta. Y también finalmente tenemos lo que viene siendo el error. Insisto, el ejemplo normal es una imprecisión en el sujeto a quien iba destinado la prestación. Es decir, el ejemplo de depositar en la cuenta de un tercero. Ese tercero tiene un derecho, yo tengo un derecho personal indemnizatorio sobre él, para que él, como mi deudor, me restituya el dinero y así regrese a tener la situación jurídica antes de que se produjera este error. ¿Sí? Bueno, esta es la primera parte con la que voy a comenzar, y seguiremos en el siguiente video hablando ahora de las obligaciones.